Ok. Y recibimos ahora a nuestro amigo, reciente columnista o invitado frecuente, el señor H, también conocido como nuestro curador de charlas TED. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué haces, H? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy Bueno, contento de estar acá. bienvenido. Gracias. ¿Querés contarnos a quién invitamos el día de hoy? Dale. Muy interesado en esta nota, quiero que sepas. No hablamos nada fuera del aire porque aparte No, como es el veneno de estas entrevistas es hablar fuera del aire. Sí, no, pero por ahí la mejor forma que se me ocurre de contarles, de presentarles a Paula, que ahora la vamos a conocer un poco, es contarles que mi papá murió cuando yo era chico. Yo tenía 9 años. Y durante... empieza lejos la presentación. Sí, hay que esperar un rato. No, tengo 41. Claro. Mi papá falleció cuando yo era chico. Sí. Y durante la adolescencia soñé mucho con mi papá. Como que tenía ganas de hablar con él. Seguramente tenía que ver con que yo estaba creciendo y necesitaba conectarme con él, con la figura paterna. Y después dejé de soñar con él. De alguna forma eso se me pasó. ¿Hiciste algo, tipo terapia, No. alguna cosa? No, simplemente crecí y bueno, esa idea se me fue. Hace poco, bueno, hace unos 3 años y pico, fui papá. Y entonces volví a soñar con mi papá. Mirá. No era algo que yo buscaba, pero de alguna forma empecé de vuelta a soñar con él. Un poco de bibliografía de consulta, ¿no? Dale, claro. O sea, Y ¿cómo hiciste, viejo? claro, de alguna forma algo que yo, no sé, algo mío quería hablar con él en este momento que evidentemente lo necesitaba. Esta idea de hablar con gente que ya no está, de encontrar una manera de vincularse con los que estuvieron antes o vivieron otras cosas, a veces familiares y a veces por temas más profesionales. Me encantaría hablar con un montón de gente que ya no está, figuras históricas, para preguntarles qué pensarían de lo que está pasando ahora, ¿no? Total. Bueno, viajar en el tiempo parece difícil ahora. Y es pero nuestro evento de TEDx Río de la Plata de este año es sobre el tiempo. Y entonces nos la pasamos buscando gente que encuentre formas de viajar en el tiempo y la encontramos a Paula. Upa. Paula Hoyos Qué Hattori presión. Qué presión. ¿Qué decir? es una doctora en letras. Viene investigando y leyendo gente que ya no está y teniendo diálogos de distintos tipos increíbles con esas personas. Wow. Algunos personajes históricos, pero también en su familia. Hola, Paula. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá hoy. Y como decís, bueno, dejaste la vara muy alta, ¿no? ¿De qué voy a hablar? ¿De cómo viajar Claro. en el tiempo? Que soy sincero, jamás pensé que el viaje en el tiempo iba a venir de la mano de alguien que estudiaba letras. No, no. Estás equivocado, ¿viste? No me lo imaginé, me imaginé más por el lado de la física. Y recién me dijo, mirá, vamos a hablar, y adelantamos un poquito de qué vamos a hablar de cultura japonesa en un programa de radio de los más escuchados. Me dice, es raro, me dice. Sí, es Ya raro. estoy Es raro sin comida, porque lo hemos hecho, pero siempre vinculado a la comida Claro, japonesa. Morphy. No, pero no el es raro acá. todo el que tiene chicos tiene muy presente la cultura japonesa. El que tiene operadores también. Ni hablar. Sí. Se lo digo porque puede parecer raro en un programa que no es específicamente eso, pero te aparece la cultura japonesa por la comida mucho, pero también por un montón de manifestaciones de la cultura japonesa. Totalmente. Japón está en todos lados. Y también, un poco siguiendo lo que decía recién H, yo les voy a contar que Japón está en todos lados, incluso desde el Renacimiento. Porque un poco por ahí viene la idea de cómo empecé a charlar en el tiempo. ¿Vos sos descendiente de japoneses? Sí, soy mitad y mitad. Ahí va. Esperá, El es- Hattori. Es descendiente de japoneses y de qué más. Y de santiagueños. O sea, Ahí va. es japo-santiagueña. Japogueño. Ahí va. Sí, soy japo-santiagueña, si ustedes quieren. Soy del lado de mi papá, de Santiago del Estero, del lado de mi mamá, de Japón. Y un ¿Tu vieja poco es japonesa nacida en Japón? nacida acá, hija Ah. de 2 japoneses. O sea, sos tercera generación, digamos. Exactamente. Segunda, sí. Sí, en la cuenta japonesa se dice tercera, Tercera. Sansei sería. Se Sería cuenta el primero como el Exacto. que nació en Japón. Exacto. Ahí va. Y del lado de Santiago del Estero lo mismo. Mi abuelo era santiagueño, mi papá nació en el conurbano bonaerense y yo ya nací acá también. ¿Y qué es esto que haces? Bueno, ¿qué es esto que hago? Investigo literatura. Básicamente eso se podría sintetizar así. Pero un poco la idea del viaje en el tiempo viene de la mano de un autor que leí mucho y del que doy clases y que investigué,
que es un autor del Renacimiento europeo. Es un tal Petrarca, no sé si les suena, es muy poco conocido No, hoy, nada. lamentablemente, pero en su época fue un crack y fue realmente muy famoso. Y era además un escritor que estaba muy interesado en ser famoso. Perdón, ¿podemos ir un segundito para atrás? Sí. ¿Qué es el Renacimiento europeo? El Renacimiento europeo, claro, buena pregunta. Es un periodo histórico que quizás sea sobre todo conocido por el arte, si ustedes piensan en Da Vinci, qué sé yo, o en Botticelli, en incluso en Rafael, no sé, las tortugas ninja, que tienen sus nombres de grandes pintores y escultores del Renacimiento. Pero tipo el techo de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel. la famosa pintura tipo de Dios tocándose el dedo ahí. Exacto, Miguel Ángel. Ahí va, Ese perfecto. es Miguel Ángel totalmente, Leonardo da Vinci, en fin. Los grandes nombres, los grandes pintores, los más famosos tal vez de la historia del arte europeo son del Renacimiento. Estamos más o menos en el 1400, 1500 en Europa, en Italia ¿Vos sobre querías todo. empezar de atrás? Sí, sí, sí. Nos vamos todavía más atrás. Es que yo me veo obligado a veces a pensar en eso, el contexto, porque porque son, como no sé, se escucha hablar del Renacimiento, pero no sé si todo el mundo sabe qué carajo. Yo no tenía ni idea, la verdad. Mira, en arte es esto. ¿Y por qué se llama Renacimiento? Ya que hablamos del tiempo. ¿Por qué? Porque la idea de ese periodo es que algo vuelve a la vida. ¿Qué es lo que vuelve a la vida? Algo que estaba muchísimo antes, que era la antigüedad clásica. Ajá. Entonces, la idea del renacimiento como estilo en el arte y también en la literatura de lo que les voy a hablar ahora es que una serie de personas se puso a pensar con quién querían conversar realmente, a qué artistas admiraban, qué tipo de arte querían producir y se daban cuenta de que no era el inmediatamente anterior. Ah. Dijeron, no, lo que queremos hacer realmente es dialogar con los que llevan muertos 1000 años. Es un poco como Strokes cuando grabó su primer disco con tecnología de los 60. Digo. Algo así, pero en lugar de décadas son Son siglos. un milenio. O sea, de es como repente. Inception. O sea, vamos al Renacimiento a ver cómo ellos hablaban con los que vivieron 1000 años antes que ellos. Exacto. Entonces, vos te dedicás a estudiar literatura del Renacimiento. Exacto. Bien. Que básicamente ocurre lo mismo que en el arte, pero los escritores son un poco menos conocidos. El primero que empieza a proponer esta conversación en el tiempo con personas que llevan muertas muchas décadas es Francisco Petrarca, al quien recién comentaba, es un poeta del año 1300, nace en 1304, durante todo el siglo XIV, todo el 1300 escribe muchas obras, sobre todo las más famosas hoy son poéticas, pero escribió de todo, ¿De qué realmente era muy nacionalidad? prolífico. Era italiano, diríamos, ¿no? Era de la Toscana. Ujú. Y él era un gran admirador de uno en particular que había nacido 1400 años antes que él. Ni más ni menos, Cicerón. Lo leía, pero lo leía malamente, lo leía en fragmentos, en lo que podía encontrar, porque en realidad en ese momento era casi el único, diríamos, que leía a los autores de hace tanto tiempo. Y de repente era tan fanático que se ponía a buscar bibliotecas, a ver qué encontraba en el medio de un estante olvidado de este autor de la antigüedad clásica. Y entre sus búsquedas, sus curiosidades, sus preguntas, esto que lo otro, en un momento de su vida, imagínense la situación, él era bastante joven, tenía, 39 años, encuentra en una biblioteca las cartas que Cicerón había escrito durante toda su vida íntegras. Un libro que llevaba, como les digo, siglos sin ser leído. Lo encuentra y dice, bueno, acá por fin voy a leer algo que nunca nadie en mi generación leyó y voy a escuchar la voz de este autor al que quiero tanto. Sos como vos, Jairo, cuando salieron los Wikileaks. Claro, por ejemplo. Puede ser. Claro. Imagínense. Los hicieron leaks. Las hicieron leaks. Esto es el Cicerón Leaks y va a poder leer en esas cartas un tono, imagínense, totalmente nuevo para su época, pero al mismo tiempo viejo, porque es de hace más de 1000 años. Y esto de alguna forma revoluciona su manera de pensar la literatura. Dice, esto es lo que yo quiero hacer, dialogar en el tiempo y escribir a la manera de Cicerón, pero hablándole a mis contemporáneos. ¿Ok? Perfecto, bien. Hasta acá llegamos bien. Y encuentra, imagínense esto, porque esto es espectacular. Las cartas, obviamente en la época de Petrarca también se escribían, era un género que se seguía usando. Pero se escribían de una manera muy oficial, se usaban para trámites, con un vocabulario que no era para nada lindo de leer. De mi mayor consideración. Por ejemplo, exacto, ¿no? Exacto. Sí, e incluso todavía más, ¿no? Casi como una cuestión formulaica, ¿no? Formúlese, defínase, no Más te- telegramas, menos cartas, Exacto. más telegramas, digamos. Sí, pero podían ser extensas, pero siempre vinculadas con el lenguaje oficial y la vida de los trámites, y no la vida Cartas de... documento. Sí, no tenían nada que ver con pensar quiénes somos, qué queremos hacer, qué nos gusta, qué nos mueve.
Bueno, Petrarca, en el epistolario de Cicerón, lo que encuentra es justamente un tono totalmente intimista y son cartas básicamente en las que reflexiona sobre lo que quiere, le cuenta a un amigo lo que le está pasando, casi como una carta que hoy podríamos escribir o un mail, digamos, Sí. haciendo la analogía tecnológica. Entonces, de alguna forma, ese descubrimiento es crucial para la historia de la literatura del Renacimiento porque se inventa un nuevo tono, o se reinventa un nuevo tono, renace una forma de escribir literatura y para Petrarca es clave porque empieza a escribir cartas de esa manera, influye a un montón de otros escritores y se le ocurre también escribirle un par de cartas a Cicerón para decirle, bueno, encontré tu epistolario, me encanta lo que pensás sobre esto, no me gusta lo que pensás sobre esto otro, y de alguna forma empieza ahí una... O sea, le escribe cartas a un chabón que murió hace 1500 años Exacto, y arma un género literario con eso. exacto. ¿Y cómo se vincula eso con lo que haces vos? Bueno, Claro, esa es ¿cómo una llegamos a buena este presente? pregunta. ¿Cómo llegamos? Hay muchos pasos Porque en o el sea, medio. me parece fascinante tu entusiasmo por algo que ninguno de nosotros tenía en el mapa. Pero Ni en pedo. una cosa muy linda Total. es, no sé si ustedes tuvieron alguna vez algún docente que les hable así. Alguna vez sí, y son los que te acordás en Sí. general. Total. Pero Son no de los que te llegamos a acordás. Japón todavía. No llegamos a Vamos. Enseguida llegamos a Japón. Dentro del mismo Renacimiento, pero un par de siglos más tarde. Tenemos que hacer un salto en el tiempo, ya que hablamos del tiempo. Del 1350 vamos al 1550. ¿Les parece? Dale. Un poco de magia. Seguimos estando lejos, pero Y sí. ahí, 1550, ya el mapa del mundo cambió para siempre. Evidentemente, llegaron América, a nuestro claro. territorio, ¿no? Los europeos, los barcos llegaron a nuestro territorio, pero no solo a nuestro territorio, sino que también llegaron al otro extremo del mundo, al extremo este asiático. También estuvieron mapeando por ahí los barcos portugueses. Pero eso sí sobre sabían todo. que existía. ¿Cómo? Pero eso sí sabían que existía y no se sorprendieron tanto. Tenían una idea bastante vaga, una idea imprecisa, digamos, ¿no? Porque se comerciaba con Asia. Se comerciaba con Asia, pero de forma territorial. Entonces podían conocer el interior de Ahí va, no la habían ruta llegado en de la barco. seda. No habían llegado en barco. Ahí va. Entonces, por ejemplo, Japón, que es algo que nos compete hoy, era simplemente una idea, diría, mal traducida de algo que Marco Polo había escuchado cuando estaba en China y había explicado. Entonces hay como una serie de teléfonos descompuestos en el medio para la idea de lo que antes de la llegada de los barcos era Japón. Es como si un padre, un adolescente le explica a un padre las palabras que usa para comunicarse con sus amigos. Como el padre entiende más o menos, pero no entiende un poco. Okay. Algo así, algo así. Es decir, antes de la llegada de los barcos, Japón ya aparece en algunos mapas europeos, pero con otro nombre y con una forma que es básicamente genérica. Es como una islita cerca de China. Claro, Y no se llama Japón, ¿sí? Se llama Zipango. Sí, no sé si alguna vez lo escucharon. jamás. Bueno, Zipango, una cosa medio rara. Y que viene de Marco Polo, como les digo, que nunca fue a Japón, escuchó algo, o sea, realmente un rumor. Cuando llegan los barcos portugueses a esa parte del mundo, dicen, ¿qué pasa acá? Son unas islas con gente blanca, bella, espectacular, parecen muy organizados. Acá hay que comerciar. Estamos hablando de europeos del 1550, ¿no? Sí, portugueses de 1550 en barcos que habían tardado años en llegar a esa zona y ya la navegaban bastante bien, pero cuando llegan a esta serie de islas hay una sorpresa grande por el nivel de organización que hay, política, cultural. Esta gente pudo vivir hasta acá sin nosotros. Exacto. ¿Cómo hicieron? Hay algo de sorpresa en ese ¿Cómo hicieron para sentido. llegar hasta casi en Europa, no? Sorpresa, se Qué- puede, ¿no? qué Y se milagro. puede desarrollar una cultura Y ahí espectacular. nomás lo hicieron mierda, por las dudas. En realidad no tanto, pero sí hubo un intento, por un lado, para establecer vínculos comerciales, pero sobre todo para intentar, ¿qué cosa? Evangelizarlos. Claro, lógico. Lo primero que necesitamos es eso. Claro. Exacto. Bien. Van de la mano en ese momento para el viajero europeo comerciar, evangelizar, forman parte del mismo proceso, de la misma empresa cultural desde su punto de vista. Entonces llegan a esa zona del mundo en el 1550. ¿Qué religión había en Japón antes de la llegada de los europeos? Había distintas religiones. Por un lado está el Shinto, el shintoísmo, que es una religión autóctona, en donde que cree que el mundo que habitamos está habitado también por la divinidad. Entonces, desde el shintoísmo, de repente, ¿Es monoteísta? No. Es como, la idea es que hay un panteísmo. Ah, ok. Entonces, hay distintas deidades que habitan la naturaleza y el mundo que habitamos. El monte Fuji o un árbol muy añoso o hay espíritus en el bosque. Si vieron, ya que hablábamos de la niñez y Japón, si vieron pelis del estudio Ghibli como Claro. Mi vecino Totoro, Sí. ahí se ve claramente que hay una influencia del shintoísmo. Totoro mirá, podría ser como una tenés deidad razón. del bosque, Ahí ¿no? va. Que los ayuda a cultivar esas niñas y qué sé yo. Ese es el shintoísmo que sigue vigente y estaba vigente también allá por el siglo XVI.
Y después, bueno, el budismo, obviamente, que es una influencia desde el continente asiático, ¿no? El budismo llega a Japón y, bueno, convive con bastante naturalidad con el... ¿Mate toma, Paula? Me encantaría. Perfecto. La parte santiagueña ahí presente. Igual todavía no llegamos a entender qué es lo que haces, Paula. Bueno, Pará, y recién estamos en Estamos 1500, viajando en el y recién tiempo. estamos en 1550. Vamos a hacer pero una cosa. tenemos tiempo, Vamos a hacer ¿no? Vamos a hacer No un salto tanto, en el no tiempo. tanto. Vamos a hacer un salto en el tiempo. No, está bien, está bien. Paula, por un lado, estudia, investiga gente que vive hace muchos años. Ujú. Y en eso de hacer esto, empezó a encontrarse con cosas que le pasaban a ella. Con sus antepasados, con Su sus historia. familia, con su propia historia. ¿Querés contar un poco de eso? me encantaría. Para sintetizar, porque creo que le quedó un poco de curiosidad, investigo a estos viajeros que llegaron a Japón en el siglo XVI Ok. y sus cartas. Wow. Ahora, por Ah. eso, Petrarca y las cartas a Cicerón al pasado y estos misioneros jesuitas en Japón, cartas desde Japón tratando de explicarlo a sus compañeros europeos. Ah, eso es espectacular. Es Cosa espectacular. increíble. Ah, Es espectacular. wow. Me gusta el entusiasmo con un tema que no siempre genera... No, a mí me genera mucho interés cuando gente encuentra algo tan específico que lo Totalmente. apasiona y le dedica su vida. ¿A qué? A las cartas de los que iban desde Europa a Japón. Es como espectacular. Espectacular. Pero de repente empezás a encontrar ese universo y tiene todo sentido. Obvio. Es que en el estudio de las cartas, o sea, bueno, siempre hay como para los que estudian, incluso no yéndose tan lejos, no yéndote al medioevo japonés, siempre cuando hay un autor muy conocido se estudian sus cartas, las cartas que se mandaba Claro. con otros intelectuales, con otros filósofos. No sé, yo en la facultad leía las cartas de Freud, ponele. Y Las sí. cartas de Freud, porque muchas veces Freud y Jung se mandaban cartas y discutían ideas. Ahí, ideas que La- capaz que después llegan a los libros, pero vos en las cartas ves cómo se fueron armando esas ideas. Que son Completamente, es como una... claro. Mirá, fíjate que es influencia de Petrarca, ¿te das cuenta? Es todo Porque es petrarquiano, casi, claro. es Que la- casi como un Mirá, diario vos la tenías un carta. Petrarca Petrarca adentro y no sabías. Las cartas Petrarca a suena Teo muy de Van Gogh, intendente. ¿se influencia de Petrarca? Sí, de alguna forma, porque traer por primera vez trae un formato nuevo Claro. al género epistolar. Es decir, habla de lo que querés y con intimidad. Es una conversación mediada por el tiempo con un amigo íntimo. ¿Y cómo entra tu Y historia en claro. todo esto? Mi historia. Bueno, esto de ser japo santiagueña, perdón, querías decir. No, iba a hacer la misma pregunta. Tengo una curiosidad total de cómo llegaste vos ahí. ¿Cómo llegué a eso? Bueno, esa es una historia un poco más aburrida, académica, de cómo me empecé a interesar por ese tema, pero quizás lo familiar que les quería contar es que de repente encuentro muchos ecos en esta historia de mi familia, la idea del abuelo santiagueño, el abuelo japonés, con esto de quienes cruzaron el mar o quienes cruzaron el tiempo para poder preguntarse quiénes son y de repente armar una historia en un lugar nuevo, en un tiempo nuevo. Mi abuelo japonés se vino a la Argentina y hay cartas de él, que es un legado familiar que tengo yo como un tesoro. Son las cartas que escribió cuando volvió a Japón, 45 años después de haber venido a la Argentina como inmigrante. No había vuelto nunca, en el medio había sido la guerra, habían muerto muchos miembros de su familia y regresa casi a un Japón de un futuro que él ni podía imaginar. Claro, Japón ¿no? de posguerra cambió muchísimo. Completamente, era un Japón de metrópolis, de tecnología, no tenía absolutamente nada que ver con el Japón que él abandonó. Y bastante cuando más tenía- occidentalizado, ¿no? También, totalmente. O sea, se fue de un Japón muy precario y volvió al Japón que conocemos ahora, o parecido al que conocemos ahora. Exacto, se fue, llegó acá en 1925 y volvió en 1970. Ok. O sea, realmente una vida y unos cambios espeluznantes. Y las cartas de mi abuelo para mí son ese legado Claro. y me interpela también desde lo íntimo, lo familiar, porque ahí también le habla a mi mamá, a mi tía, a mi abuela. Y les cuenta cómo ve a Japón. Sí, Ah. como los jesuitas, a sus Claro. compañeros en el siglo XVI. Es casi una analogía que parece forzada, pero cuando leo los textos me hace mucho eco, ¿no? De repente les va contando con mucha intimidad y con ojos extrañados, como si pisara Japón por primera vez casi, porque Claro. ¿Y qué les parece dice? muy poco. Bueno, les cuenta de todo. Primero, les cuenta cómo lo reciben. Algo lindo es que les escribe en castellano, a pesar de que él era japonés y su lengua madre obviamente era el japonés. Escribe en castellano para que lo entiendan sus hijas, que no habían recibido el idioma, y en su educación, y también para que lo entienda todo el barrio, porque Ah. se juntaban en la casa en Boedo
todos los vecinos cuando llevaban las cartas de mi abuelo para escuchar qué era Japón y cómo le estaba yendo a este vecino que querían tanto y que era relojero. ¿Tu abuelo fue de visita o volvió? No, fue de visita. Bien. Fue simplemente de visita. Era un bloguero analógico. Claro. O sea, hacía posteos Claro. para que sus seguidores los leyeran. Claro. Exacto. Y se leía en voz alta. Entonces ahí sobre qué decía, ¿no? Hay como frases muy, muy bellas porque también me gusta ver esa cuestión del lenguaje, siendo de letras, obviamente. Cómo puede expresar cosas realmente muy, muy bellas que le están pasando en una lengua que no es la de él. Ujú. Entonces, de repente, al final de la primera de las cartas, y después de contar, siendo relojero, con mucho detalle las horas de cada avión que se tuvo que tomar, uno de Buenos Aires a Perú, México, Canadá, Canadá, Japón. Era un viaje larguísimo. Después de toda esa aventura, dice, bueno, chicas, por fin respiro el aire de Japón. Casi como 45 años después puedo volver a mi patria, ¿no? Es algo muy lindo. Después describe el reencuentro con sus familiares, los que estaban vivos, obviamente, y sus recorridos por el pueblo natal, que es un pueblo muy pequeño en el Japón central, en la isla principal, en la prefectura de Mie. Y esas cartas en particular fueron muy valiosas para mí porque hace poquito fui con mi mamá a ese pueblo. Mirá. Como diciendo, bueno, vayamos en busca de los pasos del abuelo y jugando de nuevo con esta superposición de generaciones. Y entendiendo que todo esto se convierte en algún momento en una charla TED, digamos. ¿Cuál es el...? No, pero te pregunto en serio, porque una cosa es la pasión personal que uno pueda tener en una historia, es tu propia vida, es tu historia, es tu pueblo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar historias de todos los descendientes de italianos que vuelven al pueblito italiano y gritan el apellido y todo eso. Bueno, Japón debe ser otra lógica. Sí. Todo eso es espectacular. ¿Dónde se convierte esto en una charla, en un universal? Digo, ¿dónde nos toca a todos? ¿Dónde nos toca a todos? En la idea de conversar en el tiempo, creo yo. O es mi propuesta y la idea de lo que finalmente guía todas las escenas que voy a ir contando en la charla. La idea de que todos podemos conversar en el tiempo, en el sentido de preguntarle a alguien que no es nosotros, un otro, en el tiempo o en las generaciones, qué hace, qué quiere, cómo vive, cómo se puede vivir. Básicamente creo que lo que nos puede llegar a tocar a todos es que podemos, a través de la lectura y también a través de la conversación, preguntarnos de forma colectiva y aprender de un otro sobre el curso de nuestras vidas. Y yo digo, ese otro puede ser Petrarca, que yo me siento y lo leo, y siento realmente que a veces hay frases que me interpelan en mi identidad hoy, o puede ser alguno de mis amigos viajeros en Japón en el siglo XVI, Luis Freud, Alessandro Alignano, no sé, muchos otros, Francisco Javier. ¿Y para nosotros quiénes pueden ser? Para ustedes, bueno, cada cual tiene que buscar su propia aventura, ¿no? ¿Qué les toca de lo que leen? Puede ser la pregunta, pero creo que también pueden ser personas que están más cerca nuestros abuelos, nuestros viejos, otras generaciones, y también puede ser la generación que viene, la del futuro. Digo, conversar en el tiempo no necesariamente es conversar con el pasado, creo que también es pensar en el futuro y conversar con él. Hay una forma de pensar en esto que es una de las muchas aristas que tiene para que uno se quede y haga universal algo que es particular de ella, como decías vos recién, Harry, que es esto de pensar, bueno, el abuelo de ella escribió cartas para su familia y el formato de carta escrita es un formato que es, en tecnología se dice retrocompatible, o sea, vos lo agarrás, lo podés leer y la generación que viene sabe leer, entonces puede leer, entonces atraviesa distintas generaciones tecnológicas. Nosotros ya no escribimos cartas. No. Por lo menos no lo hacemos como lo escribíamos antes. Salvo una excepción, una ocasión muy especial, rarísimo. Sí. En el mejor de los casos escribimos mails largos o posteos en redes sociales que tal vez ya no estén en 10 años o 15 o 20, menos en 100. O sea, pensar que Instagram va a existir en 20 años es rarísimo, digamos, porque es algo muy nuevo que ya vimos redes sociales desaparecer. Entonces, gran parte de nuestra huella cultural, nuestra huella individual, está como puesto en lugares que no son necesariamente inversiones seguras para el futuro. Sí. ¿No? Bueno, lo mismo pasa con las fotos, por ejemplo. Claro. De que antes tenías un álbum de fotos de tu familia, hoy seguimos todos conservando eso y hoy lo analógico se ha perdido y por eso hay mucha gente que sigue como fogoneando. Yo tengo amigos fotógrafos que siguen fogoneando esa cosa de seguir imprimiendo, ¿no? Totalmente. Como de alguna forma de seguir sosteniendo los formatos que han sobrevivido en el tiempo y lo de la escritura es lindo también. Que Pasa también tiene su quizás- riesgo, ¿no? Porque, digo, qué sé ¿En qué yo, sentido? leí las cartas en papel, la cantidad que se deben haber perdido entre incendios, ratas que se las comieron, humedad, Bueno, pero hoy te podredumbre. pasa que perdés Como- un celular y perdés años de tu vida fotografiadas, ¿viste? Sí, si Cicerón hubiese hecho posteos, Petrarca tal vez no encontraba nada.
Tal vez. Muy bueno. Tal vez. Es verdad. Es muy Pero por ahí difícil Cicerone predecir. hubiese sido viral. Es muy difícil predecir qué formato va a sobrevivir. No, lo que sí pienso es que ahora con todas las inteligencias artificiales entrenables que hay, si vos le cargas todas las cartas de tu abuelo a una inteligencia artificial y la entrenás, capaz que podés simular conversaciones con tu abuelo Sí. y podés escuchar qué pensaría tu no abuelo de sé, temas que no están qué en las fuerte. cartas. Puede ser, pero creo que eso se puede hacer también sin esa inteligencia artificial. Quiero decir, me parece que la lectura en sí misma es una actividad creativa. O sea, ¿qué pensaría mi Total. abuelo de este problema que tengo yo ahora en mi vida? Y lo voy a leer a ver qué dice. Quizás de otra cosa, pero eso me puede inspirar en una respuesta. Es un tema esto de cargar a una inteligencia artificial con los recuerdos de alguien, porque hay varios casos de intentos que se hicieron de eso. Sí, es un y tema controvertido. sí. Es un tema controvertido porque la inteligencia artificial tiene el sesgo de articular eso con la realidad que vive y de alguna forma inventa. Y hay Total. cosas que no dijo alguien. Total. Y son interpretadas como que las dijo alguien. Entonces, hay un límite ahí. Pero a mí lo que me parece increíble es la posibilidad de pensar qué huella vamos a dejar para que otro lea en el futuro, para que otro experimente el futuro de nosotros. Si es video, si es foto, si es una carta, si es un mail. ¿Cómo vamos a intentar que nuestra individualidad, nuestra singularidad le quede a los que vienen por detrás? Y la oportunidad de hablar con alguien que no está más. Y la oportunidad de pensar cómo hacer eso. A veces será por carta, a veces será por fotos. Hay algo lindo de eso. Los chicos no hacen a veces en algunos colegios las cápsulas del tiempo. Claro. Y esas Claro, cosas sí. como que se dejan supuestamente recuerdos para la posteridad. Y algo es un ejercicio también de hablar con alguien del futuro. Qué loco las ganas de abrir una cápsula. O sea, yo hice una en la primaria, quiero abrirla, pero la idea es no es para vos. Claro, la gracia es esa. Claro. Es como no es para que la leas vos dentro de un tiempo. Igual hay mucha gente que se escribe a sí misma también. Hay mucha gente que se manda cartas a sí misma para que le lleguen en unos años. ponele. Sí, o quizás no cartas. Yo tengo cuadernos de escritura personal que siempre pienso como, che, si yo mañana me muero, esto es una parte mía re importante que alguien va a leer y capaz va a interpretar, ¿viste? Y quizás no es una seguro. carta dirigida hacia una persona, sino que habla de mi momento presente y mis procesos, ¿viste? Y es una forma también de dejar una huella, no, sin quererlo, ¿viste? Completamente, es la escritura. Es la escritura. Al final es la tecnología de la escritura. Por Ajá. eso digo, estamos como pensando en inteligencia artificial, en robótica, en cómo hacer que una voz de alguien que no está vuelva a sonar. Pero creo que hay algo muy, muy impresionante de nosotros como especie humana, que es el lenguaje y la escritura. Quiero decir, cada generación no empieza de cero. Empieza desde donde estamos por ese legado que es la escritura y el lenguaje, básicamente. Entonces, hoy, bueno, tenemos un montón de otras tecnologías que quizás nos hacen perder de vista esa cuestión tan simple, pero quizás al final trasciende lo simple. Total. Quiero decir, si Petrarca pudo en el 1300 conversar con alguien que llevaba más de 1000 años muerto, bueno, nosotros hoy también podríamos hacerlo y también llamar la atención o invitar a una reflexión sobre esta conversación con los que están y son más viejos, más viejitos, los que están y son más jóvenes que nosotros y también los que ya se fueron. ¿Cómo podemos seguir conversando con ellos? Ya pensar en ellos, honrar sus memorias, imaginarse qué hubiesen hecho en nuestras situaciones actuales, también creo es una forma de charlar en el tiempo. Paula Hoyos Hattori con nosotros, licenciada en letras y persona que conversa con sus antepasados a través del género epistolar. Harry, Gracias, Paula. Te cuento una cosa más. Sí, H. TEDx Río de la Plata va a ser el 9 de noviembre Sí, señor, en 9 de el Centro de noviembre. Convenciones de Buenos Aires. Y tenemos un regalito para todos los oyentes de la radio. ¿En serio? Con el código PERROS. Tienen un 20% de descuento en las entradas. Muy bien, excelente. 9 de noviembre. TEDxRioDeLaPlata.org. Las entradas están ahí, ¿no? Ahí pueden comprar las entradas. 9 de noviembre en el Centro de Convenciones. Ah, y gracias por los Rastis. Nos trajiste unos Rastis para armar una charla TED en Rastis, así que muchísimas gracias. Vamos a Algo estar lindo volviendo esto con los que Rastis estás durante un rato haciendo. largo, seguramente, porque si algo tenemos acá es espíritu lúdico. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, H, y gracias, Paula. Gracias a ustedes. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM